Levántate en esta mañana, inclina tu rostro y preséntate en humillación delante del Todopoderoso. Que su voluntad, la cual es buena y agradable, te sea favorable en este tiempo. Su misericordia te abrace y su amor te sustente. Estamos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9. Vamos a leer a partir del versículo 13. La palabra de Dios dice así: ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿Y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga conmigo así, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta la necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, tenemos una iglesia, la iglesia de Corinto, un poco dura en todos los temas. Y esta carta a los corintianos vendría a ser como un resumen de lo que es la doctrina de la fe cristiana. Aquí se compendia toda la doctrina de la fe cristiana. Pablo con esta carta responde a otra misiva enviada por ellos donde procura aclarar todas sus dudas doctrinales, comportamentales, de fe y de vivencia cristiana. Y aquí nos encontramos con esa dureza, ¿no? Eso que les cuesta realmente honrar a los siervos de Dios. Bueno, Pablo abiertamente no habla del templo de Jerusalén. En esta porción dice, ustedes tienen que tener claro que los que sirven o trabajan en el templo o trabajan en el altar deben participarse de las cosas que se presentan delante del altar, sea judío o no sea judío. Esto debe estar claro. ¿Por qué? Porque ellos tenían el templo de Afrodita y sabían cómo se manejaba el templo de Afrodita, cómo se administraba. Y si era judío, también sabía cómo se administraba el templo de Jerusalén, cómo se sostenía el ministerio sacerdotal de los templos y cómo realmente se sostiene el ministerio sacerdotal de los templos. Sí, tal vez alguien preguntó, ¿tendremos que mandarte ofrenda? ¿Tendremos que diezmarte? ¿Tendremos que darte dinero para sostener tu ministerio? Es que hay entre nosotros algunos que se oponen. Hay entre nosotros algunos que dicen que esto no debe ser así. Hay entre nosotros quienes dicen que esto es cosa simplemente de la tradición judía y que nada tiene que ver con el Evangelio. ¿Qué sé yo cómo le propusieron a Pablo esto que termina argumentando de manera tan especial y tan particular esto? Es decir, Pablo no se opone en absoluto
a que aquellos que sirven al Señor como ministros del Señor, sean sacerdotes, pastores, evangelistas, profetas o maestros de la palabra. Él no se opone a que se beneficien económicamente del servicio del Señor, en el entendido de que están enteramente entregados a la obra del Señor. Por eso anteriormente había dicho, el que no trabaja, que no coma. No pondráis bozal al buey que trilla. Bueno, esto del que no trabaja, que no coma, lo vamos a ver más adelante. Y haremos un énfasis particular en esto. Pero Pablo dice, yo también tengo derechos y los otros apóstoles tienen derecho, yo también tengo derecho. Pero, vuelvo y le repito, no se opone a que otros, aquellos que sirven al Señor sean beneficiarios, bendecidos por lo que se presenta delante del altar, lo que se presenta delante del Señor. ¿Sabe? Pablo le escribe en torno a esto a la iglesia de Galacia en el capítulo 6. Pablo le dice a la iglesia de Galacia en el versículo 6, el que es instruido, el que es formado, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Bueno, a los Gálatas le escribe con mucho amor. Sí, a los de Corinto les escribe con amor, pero les recrimina, los confronta con su mala actitud, no solamente hacia su ministerio, sino de cara a lo que es el servicio y la entrega total al Señor. Pero Pablo está diciendo, todo aquel que es beneficiario del Evangelio, todo aquel que tiene un líder, todo aquel que tiene un pastor, un maestro de la palabra, todo aquel que estaba con la cobertura de un evangelista o de un profeta, haga partícipe de toda cosa buena a este siervo del Señor o a esta sierva del Altísimo. Y es tremendo esto, ¿no? Tremendo porque así como le escribe a los Gálatas no les está recriminando ni les está exigiendo nada, tampoco lo hace de manera personal, pidiendo para sí beneficio alguno por predicar el Evangelio a los corintianos. Así que Pablo lo dice así, esto es una ordenanza del Señor. Pastor, ¿en qué parte de la Biblia está? Bueno, cuando leas la dedicatoria del templo, cuando leas el libro de Levítico, cuando leas la Torá, cuando leas los primeros 5 libros de la Biblia, ahí vas a encontrar todo el ordenamiento y, y vas a notar y a entender que aquellos que sirven al Señor, sea en el templo, ritual, o sea, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, están o tienen el beneficio, óigalo bien, el privilegio en la palabra, de vivir de los diezmos y de las ofrendas que se hacen al Señor. No se diezma ni se ofrenda porque Dios necesita dinero. Él no necesita dinero. Mía es el oro, mía es la plata. Mía es la tierra y su plenitud, dice el Señor. Él no necesita dinero. Pero aquellos que sirven en la obra necesitan vestir, necesitan alimentarse, necesitan sostener a sus familias. Bueno, mis amados, es una ordenanza del Señor. Pero Pablo dice
que él en nada de esto se ha aprovechado. Ni tampoco está escribiendo esto para exigir que de ahora en adelante a él se le dé. ¿Sabe? Vuelvo y le repito. Pablo dijo, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que le instruye. Y yo le digo en esta mañana, aquel que no diezma, no ofrenda, es como el que no provee para su casa. Pastor, yo proveo para mi casa, sí. Pero para la obra del Señor, para la casa del Señor, ¿estás proveyendo? ¿Estás cumpliendo con tu deber? Debes diezmar y debes ofrendar. Bueno, y esto no lo digo porque al estilo de Pablo. Esto no lo digo para que de ahora en adelante tú diezmes y ofrendes y yo pueda comer o pueda tomarme un tinto. No. Eh, eh, no tengo el privilegio. Insisto, esto sería un privilegio para mí. No tengo el privilegio de vivir de los diezmos y de las ofrendas. No devengo salario de la iglesia. No manejo los recursos que entran a la iglesia. Óyelo bien. Pero tú debes cumplir con tu deber. El hecho de que el pastor tenga cómo comer o cómo vestir no te exime de tus responsabilidades como creyente en el Señor. Tú debes cumplir con tu deber. Ahora bien, Pablo deja claro, pues no lo dice directamente, pero indirectamente Pablo deja claro que hay una cantidad de abusadores del Evangelio. Abusadores del Evangelio. Que quieren aprovecharse de la gente más humilde, de la gente más sensible. Sí. Y quieren despojar a los hermanos de sus bienes para aprovecharse ellos de eso. Esto tampoco es correcto. Pablo dice así abiertamente. Dice abiertamente, pues si anuncio el Evangelio no es porque me quiera gloriar, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no lo anunciare. Pero antes dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, yo no abuso. Yo no he usado de este derecho ni he abusado de este derecho. Dice Pablo. ¿Sabe? Pablo advierte que para él predicar el Evangelio es una necesidad. Yo no sé si usted entendió eso. Yo se lo voy a decir abiertamente. En el audio anterior le hablé de que conocí personas que se metieron en el Evangelio solamente y se estudiaron para ser sacerdotes o se hicieron pastores simplemente buscando ganancia, buscando dinero. Pero los que verdaderamente estamos en Cristo y servimos al Señor de sincero corazón, no buscamos dinero. No buscamos dinero. Y no queremos aprovecharnos de nadie. Antes, de lo poco que tenemos, bendecimos a los demás. En la medida en que el Señor nos muestra y nos lo permite. Óigalo bien. No sé si está entendiendo en esta mañana. Pero realmente, los que tenemos vocación, los que tenemos este fuego interior, este llamado ineludible, inequívoco, que hace eco permanentemente en nuestros corazones. No predicamos por ganancia. No buscamos a predicar en el estrato 6 o 7, ni 5. Predicamos el Evangelio donde Jesús nos lleve a predicar independientemente si son pobres o son ricos, porque lo único
que nos apremia es enseñar la palabra, es hablar el mensaje de salvación, hablar de Jesús, no buscando ganancia. Y es a esto a lo que llamamos un ministerio paulino. Sí, el ministerio de Pablo, de San Pablo, como le quiera llamar. Es un ministerio donde él no pretende obtener ganancia. No, solo le importa ganar almas para Cristo. Este es el ministerio del apóstol Pablo. Y este debe ser el ministerio de todos aquellos que realmente tenemos esta vocación de servir al Señor. Esto no dice, o no quiero decir que aquellos que tienen un salario en sus iglesias no tengan vocación. Cada quien, dice Pablo, conforme a como fue llamado. Cada quien conforme recibió el llamado del Señor. Óigalo bien. Pero Pablo deja claro que él no necesita dinero. No necesita que le paguen un salario. Él no necesita que le diezmen o que le ofrenden. Él no predica el evangelio por ganancia. Porque él espera ser hallado un siervo fiel cuando Jesús venga en su reino. Así que para Pablo predicar el evangelio no es porque le paguen, es simplemente, dice él, una necesidad, es algo que le apremia. Sí. Y dice, ay de mí si no anuncio el evangelio, si dejo de predicar, sería mi destrucción. Dejaría de ser, mi vida no tendría sentido. Y yo tengo que confesarle algo sobre esto. Y es que muchas veces he querido parar. Por muchas situaciones, porque en esto de ser pastor, se viven situaciones que usted no se imagina. Se viven diversidad de ataques, señalamientos más internos que externos. Óigalo bien. Y a veces he querido cesar. A veces he querido parar. Pero no puedo. No puedo hacerlo. Porque mi vida sin predicar el evangelio, como lo dice Pablo, no tiene sentido. Así que simplemente lo hago, como dice Pablo, de buena voluntad, porque sé que al final tendré una recompensa. No de hombre, sino del Santo de Israel. No de hombre, sino del Dios Todopoderoso. Así que Pablo dice, ¿cuál pues es mi galardón? ¿Dónde está mi ganancia? ¿Dónde está el beneficio de predicarles el evangelio a ustedes? Óigalo bien. Dice Pablo que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. ¿Sabe? Hoy hay muchos abusadores. Pablo no quiso ser un abusador. Estamos predicando el evangelio. Este servidor de ustedes en el Señor predica el evangelio gratuitamente. Óigalo bien. Predica gratuitamente el evangelio. No siga ministerios donde lo único que les interesa es el dinero. Lo único que les interesa es el dinero y se evidencia cuando el hermano o la hermana tiene problemas graves, tiene pecados graves y no les importa. Aún así, los ponen en ministerios, les dan liderazgo solamente porque diezman y porque ofrendan. Sigue diezmando, sigue ofrendando, pero no pongas tu mirada en el líder, pon tu mirada en el Señor, porque en Él no solamente está la vida, está la salvación. Y déjate guiar
por aquellos que no te quieren despojar de lo poco o de lo mucho que tú tengas. Déjate guiar de aquellos que no quieren abusar financieramente de ti, usando la palabra de Dios con artimañas y con engaños. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.